Yo quiero decirle esto a Vivanco, el de Human Rights Watch. Atención, Vivanco, no se pierde ningún programa nuestro. En estos días salió a mentir. Debe ser que a él le mienten o a él le pagan para que mienta, no sé. Vivanco miente mucho de Venezuela desde hace 15 años o más. Se dedica a Venezuela. A él lo tienen, a Vivanco tratan de darle prestigio con algunos casos de derechos humanos en Colombia y otros países para que se concentre en su único objetivo, golpear la revolución bolivariana, mentir sobre Venezuela, tratar de darle credibilidad a sus mentiras. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Ponga mucha atención, la ONG Human Rights Watch reclamó que la adopción de medidas básicas para restablecer el respeto a los derechos humanos en Venezuela sea el eje central de las negociaciones políticas que se desarrollarán en septiembre entre representantes de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo, señaló el director para las Américas Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Para que una negociación de este tipo sea exitosa, debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el derecho de Estado y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela, agregó Vivanco, que en este campo incluyó terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que regrese ayuda humanitaria a la política del país. Human Rights Watch también ha señalado que la negociación tiene que orientarse a permitir que se realicen elecciones libres y justas en Venezuela y que en última instancia también debe contar con un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo, según Vivanco. El 13 de agosto, representantes de Maduro y la oposición venezolana se reunieron en México con la mediación de Noruega para definir la agenda de las negociaciones, y también participan Países Bajos y Rusia y otros países que han apoyado el proceso. Así como lo oyen, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento el 14 y 15 de agosto y está previsto que se reanuden las conversaciones del 3 al 6 de septiembre. En julio, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y las recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de Derecho y los derechos humanos ante el Consejo de las Naciones Unidas en Ginebra, y todo con el fin de contribuir al examen de Venezuela en el marco del examen periódico universal que se llevará a cabo a comienzos del 2022. Mire, la cifra es alarmante. Yo no tengo conocimiento de cifras de esa magnitud por la fuerza pública, víctimas de la fuerza pública en América Latina en años recientes. Estamos hablando de 18.000 personas muertas en supuestos enfrentamientos con la autoridad solo en los últimos 3 años. Esto realmente amerita una reacción muy fuerte por parte de la comunidad internacional. Ellos dicen, es decir, el gobierno, que admite la cifra, porque las cifras que nosotros incluimos en este informe son todas oficiales. Dicen que se tratan de bandidos, de delincuentes, que se resisten a la acción de la autoridad. Por medio del EPU, la situación de los derechos humanos de cada país es objeto de una revisión por otros países cada 4 años. En este contexto, la organización denunció que continúa la brutal represión del gobierno de Maduro y agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno que cometen gravísimos abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas. Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional concluyeron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y derechos humanos que atraviesa el país. Así, la organización ha destacado que esta emergencia ha privado a millones de venezolanos de la posibilidad de acceder a atención médica básica y a una nutrición adecuada, y ha dejado el país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia del COVID-19. En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela, se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año. Quienes criticaban a las políticas de gobierno, como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política, eran objeto de medidas represivas que incluía la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria.
se recibieron informes de tortura y otros malos tratos, desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían una estigmatización y encontraban dificultades para llevar a cabo su labor. La crisis humanitaria empeoró con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema. La pandemia también del COVID-19 agravó tanto esta situación como el deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de la salud. Las personas que regresaban al país eran recluidos en centros de cuarentena estatales en condiciones y durante periodos que podían constituir detención arbitraria y malos tratos. Yo quiero decirle esto a Vivanco, el de Human Rights Watch. Atención, Vivanco, no se pierde ningún programa nuestro. En estos días salió a mentir. Debe ser que a él le mienten o a él le pagan para que mienta, no sé. Vivanco miente mucho de Venezuela desde hace 15 años o más. Se dedica a Venezuela. A él lo tienen, a Vivanco tratan de darle prestigio con algunos casos de derechos humanos en Colombia y otros países para que se concentre en su único objetivo, golpear la revolución bolivariana, mentir sobre Venezuela, tratar de darle credibilidad a sus mentiras. Pero es vulgar la mentira que ha dicho de los migrantes venezolanos. Y entonces hace una semana arrancó una campaña en CNN en español que rebota en todos los medios de la ultraderecha y pusieron a Vivanco de Human Rights Watch otra vez como vocero contra Venezuela a decir mentiras. Cuando hemos atendido con solidaridad cristiana, con amor cristiano a todos los migrantes que han llegado a Venezuela. La Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República de Venezuela, que es establecida por la ONU, determinó que existían motivos razonables para creer que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad desde el 2014 y que el dictador Maduro y altos cargos militares, así como ministeriales, habían ordenado los crímenes documentados en el informe que presentó o habían contribuido a su comisión. La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia. Según una organización venezolana para los derechos humanos Foro Penal, hasta agosto se habían registrado 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de capturas de detenciones arbitrarias habían aumentado tras la declaración del estado en alarma en respuesta a la pandemia del COVID-19. Además de los activistas políticos, profesionales de la salud criticaron públicamente la respuesta al gobierno de la pandemia y sufrieron detenciones breves y posteriormente restricciones. Se utilizó la pandemia del COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de los activistas, de los tribunales y del Ministerio Público, dictada como parte de las medidas para contener la pandemia. Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los periodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento de las etapas, o sea de la reclusión, lo que dejaba a las personas detenidas más expuestas a la tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Unos congresistas detenidos por el FAES respectivamente sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada. Los dos estuvieron recluidos en comisarías policiales que no cumplían las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Pero muchos de estos casos, es probable que incluso la mayoría sean simplemente ejecuciones extrajudiciales, donde la fuerza pública actúa con total desprecio por la seguridad, por la integridad y por cierto, por la vida de los pobladores. Esperamos que Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está reunido en este instante en Ginebra, tomando en cuenta esta información, se decida por nombrar una comisión especial de expertos para que investigue específicamente esta situación. Por otra parte, la exdiputada opositora venezolana Delsa Solórzano denunció que las autoridades impidieron a la misión de la Unión Interparlamentaria, que se encontraba en Venezuela desde el 23 al 28 de agosto, visitar a dos de los denominados presos políticos, los ex legisladores Juan Requesens y Gilberto Sojo. A la misión de la UIP, encabezada por el presidente Duarte Pacheco, que estuvo en Venezuela hasta la semana anterior, le impidieron visitar a los diputados Juan Requesens y Gilberto Sojo. En el caso de Requesens, estuvieron en su residencia, donde
donde está en casa por cárcel y le negaron el acceso, escribió Solórzano en su cuenta de Twitter. Al respecto, aseguró que la dictadura pretendió vender una imagen de normalidad a los visitantes, pero no hicieron más que evidenciar su talante autoritario. Instalaron a todo el servicio de persecución política para vigilar a los representantes de la Unión Interparlamentaria, agregó la exdiputada, sin hacer referencia a que autoridades o cuerpos de seguridad concretamente impidieron el acceso a las visitas y de qué forma lo hicieron. La semana anterior, el opositor venezolano Julio Borges aseguró que la visita de la Unión Interparlamentaria a Venezuela era una oportunidad para evaluar la grave crisis y también la grave situación de los derechos humanos de los ciudadanos y de los exdiputados de la Asamblea Nacional. Borges agregó que casos como el del exparlamentario opositor Juan Requesens, a quien no le respetaron la inmunidad parlamentaria ni tampoco el debido proceso y que hoy permanece bajo prisión domiciliaria, deben ser evaluados por la comisión. La interparlamentaria está caracterizada por defender la democracia, no hay democracia sin parlamento. Por lo demás, yo creo que el régimen intenta siempre borrarnos la memoria, ¿no? La Unión Interparlamentaria ha emitido decenas de informes por el caso de Venezuela, siempre exigiendo la constancia con la protección a los derechos humanos. Recientemente, el informe más nuevo del Comité de Derechos Humanos, que salió apenas en marzo de este año, señala con claridad que después del proceso de diciembre el acoso contra los parlamentarios legítimos se ha incrementado. La Unión Interparlamentaria también señaló que no estaban dadas las condiciones democráticas para considerar el proceso del 6 de diciembre pasado como un proceso legal, legítimo, constitucional. El régimen de Maduro ha criminalizado el ejercicio de la función parlamentaria y que son muchos los diputados de la Asamblea Nacional que han abandonado el país por la persecución, aseguró el ente opositor. Los miembros de la UIP, liderada por Pacheco, llegaron el 23 de agosto al país y sostuvieron encuentros con autoridades del Poder Legislativo, entre ellos el presidente diputado de la dictadura chavista Jorge Rodríguez y su primera vicepresidenta Iris Varela. El opositor Juan Guaidó, que también se reunió con la delegación, dijo que la UIP estaba dirimiendo la controversia que existe acerca de cuál de las dos asambleas nacionales, la oficialista y la opositora, es la legítima y por lo tanto representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización. Está dirimiendo de la controversia que existe hoy, naturalmente por el secuestro del parlamento en el 2020, porque no hubo elecciones legítimas. Eso es parte del rol de esta comisión. No voy a adelantar yo posición por la Unión Interparlamentaria, agregó el presidente venezolano. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte su información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.